Hola a todos, soy Surisaday Pérez, gerente de operaciones en Adoaisi, y hoy analizaremos un tema crucial para el mundo del comercio exterior, el famoso dumping. ¿Qué es y cuántos tipos existen? Acompáñame a descubrirlo. Piensa en un mundo donde las reglas del juego en el comercio exterior no se respetan. Bueno, no es necesario imaginarlo porque hoy hablaremos de una práctica altamente desleal que ha estado afectando las operaciones de importación y exportación, el dumping. Pero, ¿qué es exactamente el dumping? Según la Ley de Comercio Exterior, es la importación en condiciones de discriminación de precios de mercancías y consiste en la introducción de las mismas al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal. En otras palabras, vender por debajo del precio normal para afectar la competencia y conquistar un mercado específico. Ahora, según la Organización Mundial del Comercio, el dumping es condenable cuando causa o amenaza con causar daño a la producción nacional en el país importador. Pero a pesar de esto, ¿por qué las empresas se embarcan en esta práctica? Hay varias razones. Algunas empresas lo hacen para deshacerse de excedentes de producción, mientras que otras buscan monopolizar un mercado específico. Es como el juego de ajedrez, pero con productos. Ahora hablemos de los tipos de dumping. El primero en nuestra lista es el dumping predatorio. Suena serio, ¿verdad? Este tipo ocurre cuando una empresa vende sus productos a un precio tan bajo que incurre en pérdidas económicas. ¿Por qué hacer eso? Asegurarse de apoderarse del mercado y luego aumentar los precios. Es como una estrategia a largo plazo que podría afectar a la competencia. El segundo es el dumping cíclico. Esto ocurre cuando un país atraviesa problemas económicos y las empresas, para cubrir sus gastos, bajan los precios de sus productos. La consecuencia podría afectar el comercio internacional. El tercero es el dumping estacional. Ocurre cuando una empresa se queda con mucho producto de carácter estacional y comienza a vender ese excedente a precios inferiores. ¿Recuerdas los arbolitos de Navidad extremadamente baratos en el mes de enero? Cuarto, el dumping social. Este tipo de discriminación surgió a partir del nacimiento de la OMC, ya que se planteó la necesidad de considerar los costos bajos que tenía la mano de obra de ciertos productos y por lo tanto afectaban directamente el precio del producto final, provocando de esta manera que fuera muy bajo. El quinto es el dumping esporádico. Sucede cuando una empresa cuenta con una gran cantidad de producto en su almacén. Por ello, busca la manera de deshacerse de él y lo manda a otros países a un precio menor, con la finalidad de no dañar a su mercado interno. ¡Qué mañosos!, ¿no? Sexto, el dumping persistente. Se da cuando ya existe un monopolio y la empresa comienza a vender sus productos a otros países a un precio más alto que al que lo vende en su propio país. Todo esto con la finalidad de maximizar sus ingresos y competir a nivel internacional. Y por último, el dumping ecológico. Es cuando existe una ventaja o aprovechamiento mediante una legislación medioambiental poco rigurosa en los países. Ahora que sabemos los diferentes tipos de dumping, hablemos de las consecuencias de estas prácticas. Los daños afectan directamente a la industria nacional. Prolifera la consolidación de monopolios y el lógico desaliento a los inversionistas. Son solo algunas de ellas. Es un tema serio que impacta directamente en la salud económica. ¿Y cómo puedes saber si estás involucrado? La Ley de Comercio Exterior nos dice que el margen de discriminación de precios se define como la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación. Un dato útil para mantener tus operaciones a salvo de problemas legales y económicos. Las principales consecuencias de esta práctica desleal en el comercio exterior son el daño a la industria nacional,
consolidación de monopolios que afecta a la sana competencia, pero la principal de todas es el desaliento a los inversionistas, al ver que existen monopolios fuertes con los que prácticamente es imposible competir en las pequeñas y medianas empresas, por lo que deciden invertir en otro mercado, dando así más poder a las empresas que trabajan de manera desleal. Recuerden, en el comercio exterior la honestidad es clave. Si tienes dudas o inquietudes, no duden en consultar a un especialista. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Y no olvides revisar nuestro blog para más conocimientos. Hoy te recomendamos el artículo 3 prácticas desleales de comercio internacional.